Bienvenido a mi canal. Si este contenido te gusta, suscríbete y ayúdame a hacer crecer este sueño. Todo empezó con un gesto silencioso que nadie más parecía notar. La camarera alimentaba en secreto a un niño mudo todos los días. Una mañana, helicópteros aterrizaron frente a su cafetería. Entró un millonario, y la campanilla sobre la puerta tintineó suavemente cuando el flujo matutino de clientes empezó a llegar poco a poco. El aire frío se deslizó por el suelo del local, rodeando las patas de las sillas y susurrando a través de los marcos agrietados de las ventanas. Grace estaba detrás del mostrador, llenando la cafetera. Sus manos se movían con la facilidad de la costumbre, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la cabina del rincón junto a la ventana. Liam estaba allí, como cada mañana, sentado con las rodillas apretadas contra el pecho. Su sudadera demasiado grande ocultaba su figura delgada, y sus ojos miraban en silencio hacia afuera, como si esperaran algo que el mundo había olvidado. Nunca hablaba, no pedía nada, casi no se movía. Simplemente permanecía inmóvil y callado, como una sombra que solo ella parecía ver. Grace se inclinó bajo el mostrador y sacó un sándwich envuelto, una tortilla con jamón y queso sobre pan tostado caliente y un vaso de papel con leche del que subía un leve vapor. Los colocó en una bandeja con una servilleta doblada con cuidado y se acercó a él. Cuando puso la comida frente a Liam, él levantó la vista. Oscuros y cansados, pero nunca hostiles. Asintió despacio. Esa era su forma de dar las gracias. Ella respondió con una sonrisa suave y se dio la vuelta para regresar al mostrador. Pero antes de llegar, escuchó la voz que había temido durante toda la mañana. «Grace, tenemos que hablar». Cal estaba de pie en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y los labios apretados en una línea delgada. Su delantal blanco estaba manchado de grasa, y su cabello ralo peinado hacia atrás, como si se preparara para una batalla. Grace lo siguió en silencio por el pasillo trasero, donde el chisporroteo del tocino y el tintinear de los platos se apagaban, dando paso al zumbido del refrigerador. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó Cal, intentando hablar bajo, pero con dureza. Grace cruzó los brazos. «Alimentando a un niño con comida que no es tuya». Una tensión nueva flotó en el aire cuando respondió con dureza. Cal replicó bruscamente: «Ese sándwich se podría haber vendido. La leche cuesta dinero. Él no es un cliente que pague». «Es un niño con hambre», dijo Grace con calma. «Y viene aquí cada mañana. Frío, solo, en silencio. ¿Sabes siquiera cómo se llama?» Cal negó con la cabeza. «No es mi trabajo alimentar vagabundos». Los ojos de Grace se endurecieron. «No es un vagabundo. Es un niño, una persona». Cal se acercó un paso más. «Escucha, esto es un negocio. Apenas estamos saliendo adelante. ¿Quieres regalar comida? Hazlo en tu tiempo libre». «Eso es exactamente lo que hago», respondió ella. «Cada mañana antes de que llegue la gente, un sándwich, un vaso de leche y nada más». Cal soltó un resoplido de irritación. «Si sigues así, vamos a tener serios problemas». Grace no se movió. Su voz se volvió tranquila y firme. «Entonces parece que ya los tenemos». Cal la miró fijamente, con los labios apretados, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y murmuró algo entre dientes mientras regresaba a la cocina. Grace se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblando un poco. Volvió al mostrador, tratando de calmar la respiración y seguir trabajando. La campanilla de la puerta sonó de nuevo. Entró una pareja y el ruido de los platos volvió, pero los ojos de Grace seguían yendo hacia Liam. Ahora comía despacio, con cuidado, como si intentara alargar cada bocado. Sus dedos pequeños y pálidos sostenían el sándwich con delicadeza. La leche estaba a su lado, tibia y aún intacta. Grace limpió el mostrador sin apartar la vista. Lo miró otra vez. En sus ojos había algo profundo, no miedo ni tristeza, sino algo difícil de definir. Una especie de reconocimiento, como si dijera: «Me viste y no me apartaste». Ella bajó la mirada, tragándose el nudo en la garganta. Cada mañana él llegaba siempre a la misma hora, con la misma sudadera, a veces empapado por la lluvia, a veces temblando por el viento. Nadie más parecía notarlo, o si lo hacían, no le prestaban atención. Los clientes murmuraban: «Ese niño me da miedo». Pero aquel silencio escondía algo más desde el primer instante. «¿Por qué solo se sienta ahí? ¿De verdad le permiten estar aquí?», preguntaban. Pero Grace nunca respondía. Conocía bien ese silencio. Ella misma lo había llevado cuando era niña en hogares de acogida, yendo de casa en casa,
comiendo en los rincones para que nadie hiciera preguntas. Hasta que un día alguien la vio. Una mujer amable que dirigía un refugio. Le dio a Grace un plato de sopa y una sonrisa cálida. No le preguntó su nombre, solo le ofreció un lugar y comida. Ese momento nunca la abandonó. La salvó. Y ahora, tal vez, podía devolver ese regalo. Carl volvió a pasar junto a ella, lanzándole una mirada cargada de rabia. Grace no se inmutó. ¿Para qué?, murmuró él. ¿Para qué arriesgar tu trabajo por un chico mudo que ni siquiera dice gracias? Grace se giró por completo hacia él. Su voz fue firme, clara y un poco más alta de lo necesario. Porque nadie más lo hará. Y si a nadie le importa, entonces yo seré la primera. Carl no respondió. Solo negó con la cabeza y desapareció otra vez en la cocina. Grace regresó al mostrador, tomó el bloc y empezó a tomar pedidos. Pero su corazón latía como un desafío silencioso, y en algún lugar detrás de ella, el niño miraba a través del vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía visto. Aquel día la lluvia caía a cántaros, golpeando las ventanas de la cafetería como dedos impacientes contra el cristal. Nubes grises se cernían bajas sobre la ciudad, y el agua corría por la acera en hilos plateados. Dentro hacía calor y había movimiento. Sonaban los platos, se mezclaba el murmullo de las primeras conversaciones. Pero Grace no sonreía. Miraba una y otra vez hacia la ventana, hacia la cabina del rincón, hacia la puerta. Liam no estaba. Por primera vez en más de un mes, su lugar estaba vacío. No había una pequeña figura dentro de una sudadera grande, ni ojos silenciosos mirando a través del vidrio empañado, ni un leve asentimiento. Grace se quedó inmóvil tras el mostrador, con un sándwich recién hecho en la mano y un vaso de leche tibia a su lado, intacto. Sus dedos temblaban un poco cuando dejó la bandeja y volvió a mirar hacia la ventana. Y aún así, algo no estaba bien desde el primer segundo. Todo estaba vacío. Grace intentó reprimir el pánico, convenciéndose de que solo llegaba tarde, de que estaría en algún lugar seco y seguro. Pero la ansiedad en el estómago le decía lo contrario. Unas 2 semanas antes, había empezado a recibir dibujos de Liam. Al principio eran simples: una casa con humo saliendo de la chimenea, un corazón rojo de bordes torcidos, una figurita con el pelo castaño largo y una sonrisa amable. Lloró con el primero, escondiéndolo en el delantal como si fuera una oración. Cada día siguiente, junto a su plato vacío, aparecía un nuevo dibujo, cuidadosamente doblado, hecho con lápices de colores. No tenían palabras y no las necesitaban. Decían más de lo que Liam jamás podría decir. Y ahora, con la cabina vacía, sentía como si una parte de ella también hubiera desaparecido. Sirvió café a los clientes de siempre, pero la mano le tembló y la taza se desbordó, derramándose en el platillo. Grace, llamó Carl en voz alta desde la puerta de la cocina. ¿Estás bien? Ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en la puerta. Dejó la cafetera y caminó despacio hacia la ventana, limpiando el vaho para ver mejor la calle. Liam no estaba. Grace, dijo Carl más fuerte. Los pedidos se están acumulando. Ahora vuelvo, susurró ella, más para sí misma que para nadie. Se desató el delantal, lo dejó sobre el mostrador, agarró su abrigo y salió al frío. La lluvia la golpeó como una ducha helada. En segundos el abrigo estaba empapado, el cabello pegado a las mejillas. Pero no le importó. Corrió por la calle principal, pasando la panadería, la librería y el cine cerrado. Las botas salpicaban los charcos. La respiración le salía cortada y áspera. Liam, gritaba bajo el aguacero, aunque sabía que no respondería. No podía. Miró detrás del puesto de flores donde a veces se detenía, entre las cajas junto a la tienda. Nada. El viento aullaba y el agua le corría por el rostro como lágrimas que aún no sentía. Siguió por el callejón detrás de la cafetería hasta la vieja parada de autobús, donde una vez él había dibujado un arco iris en el reverso de un billete. Y entonces el vacío se volvió imposible de ignorar. No estaba en ninguna parte. Liam. Volvió a llamarlo ella, con la voz temblorosa. «Por favor». Corrió por las calles traseras, miró debajo de las escaleras, se asomó detrás de los contenedores de basura. Cada vez el corazón le caía más hondo, empapada hasta los huesos, tiritando. Pero sus piernas no se detenían. No podía. Pasaron 45 minutos. Ya estaba a punto de rendirse, de dejarse caer en una mezcla de lluvia, barro y desesperación, cuando, al rodear la parte trasera de la lavandería, se quedó paralizada. Allí, encogido en el estrecho espacio entre 2 contenedores, apenas visible en la penumbra,
estaba el pequeño cuerpo de Liam. Su sudadera estaba empapada, pegada a su cuerpo, las rodillas apretadas contra el pecho, los brazos rodeándolas. No levantó la cabeza cuando ella se acercó, pero Grace vio el papel en sus manos. Un dibujo, corrido y borroso por la lluvia, con los colores casi disueltos. «¡Dios mío!», exhaló ella, cayendo de rodillas a su lado. «Liam». Él se estremeció al sentir su contacto y luego giró lentamente el rostro hacia ella. Sus labios temblaban. Sus ojos, esos grandes ojos oscuros, estaban llenos no solo de miedo, sino también de vergüenza, como si pensara que había hecho algo mal. «No, no, no», susurraba Grace mientras lo apretaba contra su pecho. «No tienes que esconderte. No tienes que tener miedo». Sintió lo frío que estaba, la piel helada bajo la tela mojada. Lo abrazó con más fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. «No tienes que irte a ningún lado», dijo con la voz quebrada. «No estás solo. No eres invisible». Él no habló, pero ahora se aferraba a ella. Sus deditos se agarraron a su abrigo como si se sujetara a la vida misma. Grace se echó un poco hacia atrás para tomar su cara entre las manos, apartando la lluvia y los mechones de cabello empapado. «Ya no tienes que irte», murmuró. «Estoy aquí». Él la miró, parpadeando despacio, y por primera vez ella vio eso. Un destello de alivio, el inicio de la confianza, una pequeña semilla de esperanza. Se quitó su abrigo y lo envolvió con él. Y aún así, lo sostuvo como si fuera lo único que importara. Luego lo abrazó con fuerza, le levantó con cuidado y lo llevó fuera del callejón, de regreso hacia la cafetería. Lo estrechaba más que nunca, como si fuera algo frágil que el mundo intentaba desechar. Y ella había decidido salvarlo. Para cuando llegaron al edificio de Grace, la lluvia ya había cesado, pero el mundo seguía empapado de silencio. Subió a Liam por la estrecha escalera hasta el segundo piso. El abrigo lo envolvía por completo, cubriendo su pequeña figura. Su cabeza descansaba en el hombro de ella. Sus dedos aún se aferraban, temiendo que desapareciera si la soltaba. El apartamento de Grace era modesto, una cocina, una sala pequeña y un solo dormitorio. Pero era cálido, con una luz suave y el aroma del té de canela que había preparado esa mañana temprano. Acostó a Liam con cuidado en el sofá y fue al baño a llenar la bañera con agua tibia. Él no se resistió cuando lo ayudó a quitarse la ropa mojada, no se estremeció cuando comprobó la temperatura. No habló ni se movió cuando ella lo sentó con cuidado en la bañera. Su silencio no era resistencia. Era algo distinto. Confianza, cansancio, o tal vez ambas cosas. Grace se sentó a su lado, se remangó y, despacio, con cuidado, le fue limpiando la suciedad y la lluvia de las manos y el cuello. Él la miraba, con los ojos tranquilos y callados. Ella le sonrió suavemente al echarle agua sobre la cabeza. Luego lo envolvió en una toalla esponjosa, le puso una de sus camisetas viejas y colocó frente a él una bandeja con sopa caliente y pan tostado. Comía despacio, con método, como si cada bocado fuera algo sagrado. Ella no lo apuró ni le hizo preguntas. Cuando terminó, se acurrucó en el sofá, y ella se sentó en la silla cercana, envuelta en una manta. Afuera, la ciudad brillaba con luces ámbar y grises de las farolas que se encendían al caer la tarde. Lo observó un momento y luego dijo en voz baja, «¿Sabes? Me recuerdas a alguien». Liam levantó la mirada, curioso. Tenía un hermano menor. Continuó ella casi en un susurro. Se llamaba Noah. Y aún así, el recuerdo volvió con fuerza en ese instante. Tenía 5 años cuando murió. Ella tragó con dificultad el nudo en la garganta. Yo debía cuidarlo ese día, pero me distraje solo unos minutos. Salió tras el perro del vecino en medio de la tormenta, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Sus dedos apretaron la esquina de la manta. Era tranquilo como tú, dulce. Siempre dibujaba árboles, cohetes y dinosaurios. Grace miró a Liam. Sus ojos estaban húmedos, pero llenos de ternura. Creo que una parte de él sigue viva en mí. Tal vez por eso te noté, tal vez por eso no pude irme. Liam la sostuvo con la mirada durante un largo momento y luego, despacio, sacó del bolsillo el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Apenas había sobrevivido a la lluvia. Las páginas estaban onduladas y blandas. Lo abrió en una hoja en blanco y tomó un crayón de la mesita. Grace lo observó en silencio mientras empezaba a dibujar. El dibujo era simple, pero poderoso, 2 figuras tomadas de la mano frente a una casita. La más alta tenía el cabello castaño largo, la más pequeña, una sudadera. Debajo, dibujó un corazón.
Grace sintió que la garganta se le cerraba y los ojos se le llenaban de lágrimas. Él giró el cuaderno hacia ella y esperó. Ella extendió la mano y tocó la página, con los dedos temblorosos. «Somos nosotros». Liam asintió. Grace sonrió entre lágrimas. «Es precioso». Él dejó el cuaderno sobre sus rodillas y se recostó en el sofá, con los ojos pesados. Ella lo cubrió con la manta y lo dejó descansar. Mientras se quedaba dormido, una mano quedó fuera, estirándose suavemente hacia ella. Grace la tomó. En ese momento entendió algo que antes no se había permitido creer. No solo estaba alimentando a un niño con hambre, no solo estaba dando refugio a un pequeño perdido. Se estaba convirtiendo en algo más. No por sangre ni por un nombre, sino por elección. Se estaba convirtiendo en su persona, en su lugar seguro, en su hogar. Y justo cuando comenzaba a amanecer, el cielo sobre el pueblo adormecido retumbó con algo extraño, fuerte, ajeno, dominante. El sonido crecía rápidamente. Y de pronto, el mundo pareció contener la respiración. Un zumbido mecánico y grave se elevó en el aire, como si rodara por las calles, parecido a un trueno deslizándose sobre los tejados. Grace estaba detrás del mostrador de la cafetería, llenando los azucareros. Su mañana apenas comenzaba, pero se quedó inmóvil, la mano suspendida en el aire, mientras el estruendo crecía. Las ventanas vibraron, las sillas chirriaron contra el suelo. Y entonces ocurrió. Con una ráfaga de viento y una explosión de sonido, un helicóptero negro y elegante descendió lenta y poderosamente sobre el estacionamiento vacío justo frente al local. Su fuselaje de acero pulido brillaba bajo la luz de la mañana, símbolo de algo mucho más grande de lo que aquel pueblo había visto jamás. Todo dentro de la cafetería se detuvo, atónito. Los tenedores cayeron, las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Un niño pegó el rostro al vidrio, los ojos muy abiertos de asombro. Incluso Carl, que siempre refunfuñaba tras la caja, estaba de pie junto a la puerta con la boca abierta. El helicóptero aterrizó con precisión. Sus aspas fueron perdiendo velocidad, cortando el aire con ráfagas fuertes que levantaban hojas, polvo y suspiros incrédulos. Luego vino la siguiente oleada. 3 SUV negros llegaron segundos después, rodeando al helicóptero. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. Hombres con trajes negros y auriculares salieron primero, inspeccionando el área con exactitud casi militar. Uno habló por el micrófono sujeto a su cuello y luego asintió brevemente. La campanilla de la puerta de la cafetería sonó. Nadie se volvió. Todos estaban demasiado ocupados observando la escena que se desarrollaba en el estacionamiento, como sacada de una película. La puerta trasera del SUV central se abrió lentamente. Bajó un hombre. Llevaba un abrigo gris carbón sobre un traje oscuro impecable. Cabello con canas, postura erguida e inquebrantable. Su presencia transmitía no solo riqueza, sino poder. Caminaba con una seguridad silenciosa. Cada paso era consciente y medido. No hacía falta presentación alguna. La autoridad que emanaba de él era innegable. Michael Thorne. Y todos en el local comprendieron de inmediato lo que eso significaba. Cada vecino de la cafetería conocía ese nombre. Un magnate tecnológico, director ejecutivo de TN Enterprises, el hombre cuyo rostro llenaba revistas, noticieros y publicaciones financieras. Nadie podía entender qué hacía allí. Grace salió de detrás del mostrador. Sus ojos quedaron fijos en la escena tras los ventanales. Liam, que normalmente permanecía tranquilo en su cabina del rincón, se tensó, apretando el crayón en la mano. Su cuerpo se encogió instintivamente contra la pared. Michael Thorne se detuvo justo frente a la entrada. Uno de los guardias le abrió la puerta de la cafetería. La campanilla sonó de nuevo. Esta vez, todos se giraron. Él entró. El silencio cayó como un telón. Todas las miradas lo siguieron. Cuando avanzó hacia el centro del local, se detuvo para recorrer la sala con la vista. Su mirada era firme, pero nublada por algo más. Urgencia, cansancio, dolor. Entonces habló. Su voz era grave, y cada palabra sonó clara. ¿Hay aquí alguien llamado Liam?, preguntó despacio. La cafetería quedó en absoluto silencio. A Grace se le cerró la garganta. Nadie se movió, nadie habló, salvo Liam. El crayón se le escapó de los dedos. Su cuerpo se estremeció una vez. Sus ojos grandes y asustados buscaron a Grace. Ella reaccionó por instinto. Se levantó y se colocó frente a la cabina, cubriéndolo con su cuerpo sin pensarlo. Los ojos de Michael se encontraron con los de ella. En ese único instante, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. El abrigo empapado tras la tormenta aún se secaba junto a la puerta.
Los dibujos que guardaba bajo la caja, el lazo silencioso que había construido con un niño que nunca hablaba. Michael la miró en voz baja, casi en un susurro quebrado. Preguntó, «Tú has estado cuidando de él, ¿verdad?» Grace no respondió de inmediato. Miró a Liam, que asintió apenas una vez, y luego volvió la vista al hombre. «Sí», dijo, «está a salvo». Y entonces, por fin, el aire se rompió. Michael exhaló hondo, como si liberara un aliento que llevaba años conteniendo. «Lo he estado buscando», susurró. Y todos en la cafetería entendieron que no estaban presenciando solo la llegada del poder, sino la revelación de algo mucho más humano. El corazón de un padre desesperado por encontrar a su hijo. El local se vació en cuestión de minutos, no por órdenes, sino por instinto. Solo quedaron Grace, Michael y Liam. La lluvia volvió, golpeando suavemente los cristales, como recuerdos lejanos. Se sentaron en la cabina del rincón. Grace de un lado, Liam a su lado, medio oculto en el pliegue de su brazo. Michael enfrente, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en su hijo, cargados con el peso de muchas noches sin dormir. Se veía mayor que en las fotos, no por los años, sino por el dolor. Debí encontrarlo antes. Empezó, con una voz serena pero temblorosa en los bordes. Estábamos en las montañas solo por el fin de semana. La niñera de Liam se alejó un minuto. Un perro la asustó. Resbaló y se golpeó la cabeza. Cuando volvió en sí, Liam ya no estaba. Grace contuvo el aliento. Buscamos de inmediato. Helicópteros, drones, equipos de rescate. Contraté a todos los expertos, a todos los rastreadores. Los días se volvieron semanas. No había ni una pista, ni una huella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Liam permanecía inmóvil, con las manos sobre las rodillas. Ya no dibujaba, ahora escuchaba. Michael bajó la mirada a la mesa. Su madre murió hace 2 años. Cáncer. Después de eso, Liam cambió, se volvió callado, cerrado, pero aún hablaba. Hasta ese día. Levantó los ojos hacia Grace. No dijo una sola palabra desde que desapareció. Grace sintió como Liam se acercaba más a ella. Sus deditos rodearon su brazo con suavidad y ella los apretó en respuesta. «Nunca dejé de buscarlo», dijo Michael. «Jamás creí que se hubiera ido para siempre». Luego añadió, tras una pausa, «Y hace alrededor de una semana, una organización sin fines de lucro que financio, un centro de arteterapia para niños con necesidades especiales, recibió un sobreanónimo». Y entonces, todo cobró sentido de una forma inesperada. Dentro había varios dibujos. Uno de ellos era inconfundible. Michael sacó de su abrigo una hoja doblada. Grace la reconoció al instante. Era uno de los primeros dibujos de Liam. La casa, el corazón y una mujer de cabello castaño sonriendo. «Intentaba decirnos algo», dijo Michael en voz baja, «y eso me trajo hasta aquí». Entre ellos cayó un silencio suave pero pesado. Luego, despacio, Liam se volvió hacia Grace. Sus ojos brillaban, grandes y vulnerables, buscando en su rostro algo que ni él mismo sabía nombrar. Ella sonrió entre lágrimas. «Está bien, cariño. Ahora estás a salvo». Y entonces ocurrió. Liam se giró en el asiento, la abrazó por la cintura y escondió el rostro contra su costado. De su pecho salió un sonido, una respiración entrecortada, luego un sollozo. Y por fin, las palabras «mamá». Grace se quedó inmóvil. Liam la apretó con más fuerza. Su voz temblaba, pero era real. «Mamá». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Grace mientras lo rodeaba con ambos brazos, apretándolo contra su pecho y susurrándole en el cabello. Estoy aquí, mi amor». Michael observaba, atónito, la mandíbula tensa. Se levantó despacio y se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de dolor, de asombro y de algo más, de gratitud. Miró a Grace ya no como a una extraña, sino como a algo mucho más grande. La mujer que le había devuelto la voz a su hijo. Grace sostuvo su mirada por encima de la cabeza de Liam. No dijeron nada. No hacía falta. Todo ya estaba dicho. Los días siguientes pasaron como un sueño tranquilo. Michael no apresuró nada. No presionó a Grace con planes ni se llevó a Liam envuelto en un torbellino de lujo y poder. En su lugar, se quedó. Se hospedó en el hotel al otro lado de la calle de la cafetería. Cada mañana llegaba temprano, justo después del amanecer. Se sentaba en el mostrador como un cliente cualquiera, sin guardaespaldas, sin prensa,
Solo un padre observando desde la distancia cómo su hijo ocupaba su cabina de siempre junto a la mujer que le había devuelto la vida. Grace notó cómo Michael miraba a Liam no con control ni posesión, sino con una especie de reverencia. Y así, lo redescubría instante tras instante. Michael volvía a conocer a su hijo momento a momento. Grace también notó cómo la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, con calma, con bondad, con gratitud. A la tercera mañana, Liam los recibió a ambos con un dibujo. En él aparecían 3 personas, de pie en un parque bajo un árbol. Liam en medio, tomándolos de la mano. La figura de Grace con su cola de caballo característica. Michael con su traje gris. Sobre ellos había dibujado un sol con una cara sonriente. Michael dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Más tarde ese día, pasearon juntos por el pequeño jardín botánico de la ciudad. Liam corría delante, persiguiendo mariposas, con los brazos extendidos como alas. ¿Sabes?, dijo Michael, con las manos en los bolsillos. Durante los últimos 10 años construí empresas e ignoré los vacíos en mi vida que necesitaban sanar. Grace lo miró con cautela. Creí que podía comprar seguridad, comprar soluciones, pero nunca me sentí tan impotente como el día en que Liam desapareció. Tú no te rendiste, dijo ella con suavidad. Él asintió, solo que no sabía dónde buscar. Caminaron en silencio unos pasos más. El viento movía las hojas sobre ellos. Cerca, unos niños reían. Los pájaros cantaban, como música de fondo para el suave nacimiento de algo nuevo. «Quiero llevarlo a casa», dijo Michael al fin. «Claro que lo quiero. Es mi hijo, pero veo cómo te mira, cómo busca tu mano antes que la mía. Tú estuviste ahí cuando yo no estaba». Grace abrió la boca para responder, pero él levantó una mano. «No intento quitarles eso. Te estoy pidiendo que sigas siendo parte de su vida. No por obligación, sino porque creo que los dos sabemos que Liam necesita algo más que una casa con rejas. Necesita personas que lo amen como tú lo haces». Ella lo miró, sorprendida. «Pensaba», continuó él, «que si creáramos algo juntos, un lugar para niños como Liam, un centro donde puedan crecer, expresarse a su manera, estar seguros, arteterapia, comida, guía». Y aún así, la pregunta surgió sin poder evitarlo. «¿Ya lo hiciste?», dijo Grace. «Un niño a la vez». Dudó un momento. «Michael, yo solo soy una camarera». «Eres una sanadora», respondió él con suavidad. «No estás reemplazando a nadie, Grace. Eres a quien Liam eligió». A ella se le cortó la respiración. «Tengo los recursos», continuó, «pero necesito a alguien con corazón, con visión. Te necesito a ti». Grace miró hacia el jardín, donde Liam estaba arrodillado junto a un arbusto, dibujando con cuidado una flor en su cuaderno. Lo había encontrado en un día de lluvia, con barro en los zapatos y silencio en la garganta. Ahora sonreía. «No sé qué decir», susurró. Michael se acercó un poco más. Su voz era baja. «Solo di que sí. No por mí, no por él, sino por ti. Porque esto ya es quien eres». Grace bajó la mirada a sus manos y luego volvió a mirarlo. «¿No me estás pidiendo que lo deje?» «No», negó Michael con la cabeza. «Te pido que camines con nosotros, a donde sea que eso nos lleve». Ella parpadeó rápido para contener las lágrimas. «Está bien», dijo en voz baja. «Sí». Michael sonrió con una calidez plena. «Entonces construyamos algo que empiece con él, pero que crezca hasta convertirse en algo mucho más grande». Y en ese momento Grace entendió. No era el final, ni siquiera un cierre. Era solo el comienzo. Un año después, el pueblo había cambiado. No en sus edificios ni en sus calles, sino en su energía. Un murmullo silencioso de propósito y esperanza. En las afueras, donde antes se alzaba un salón comunitario abandonado, ahora había un lugar cálido y acogedor, lleno de luz y risas, la Casa de la Luz del Sol. El edificio era sencillo, pero rebosante de vida. Las paredes estaban cubiertas de murales pintados por los propios niños que ahora encontraban refugio allí. Las carcajadas salían de las salas de juegos, donde armaban Lego y dibujaban sus sueños. En el jardín de atrás, cuidado con esmero por pequeñas manos y guías atentos, florecían las plantas. Y en el centro de todo estaba Grace. Ya no era solo la mujer detrás del mostrador de una cafetería. Ahora, en su credencial, se leía «Directora de la Casa de la Luz del Sol». Y una vez más, el verdadero cambio se sintió en lo invisible. Pero más que un título, Grace llevaba dentro un don. Ternura,
atención y una compasión infinita. Saludaba a cada niño por su nombre, recordaba sus dulces favoritos, sus miedos, los colores que siempre elegían en sus dibujos. Michael también se había vuelto una figura habitual. Pasaba varias veces por semana, a veces para reuniones, a veces solo para observar cómo Liam dibujaba o construía con bloques. Nunca llegaba con alboroto, sin trajes elegantes ni escoltas, solo un padre tranquilo, amable y plenamente presente. Su relación creció en el silencio y la confianza, sin declaraciones grandilocuentes ni romances públicos. Pero en la forma en que su mano rozaba la de ella al caminar por los pasillos, en cómo miraba cuando ella reía con los niños, en cómo ella se apoyaba en él durante las largas reuniones, se había formado algo sólido y sereno. ¿Y Liam? Liam floreció. Ahora hablaba en frases completas. Aún con suavidad, pero con seguridad. Reía con facilidad. Protegía a los más pequeños, ayudándolos a encontrar crayones, repartir meriendas y dibujar lo que todavía no podían decir con palabras. Su sonrisa se había vuelto como un rayo de sol que calentaba todo a su alrededor. Un día especial, la casa de la luz del sol estaba llena de una alegría mayor que nunca. Era el cumpleaños de Liam. Farolitos de papel colgaban del techo, guirnaldas rodeaban las barandas y el aire olía a cupcakes recién hechos. Los niños habían decorado todo durante la semana. Grace llevaba una corona hecha a mano con papel de colores, un regalo de los más pequeños. Michael había construido en el patio trasero una casita en el árbol, especialmente para Liam y sus amigos. Cuando llegó el momento del pastel, las luces de la sala se atenuaron. Decenas de voces infantiles comenzaron a cantar, «¡Feliz cumpleaños a ti!». Liam estaba frente al pastel. Las velas titilaban, sus ojos brillaban. Todos aplaudían, gritaban, esperando que soplara las velas. Pero no lo hizo. En lugar de eso, caminó despacio hacia el centro del salón y tomó el micrófono de un pequeño altavoz. En la sala cayó el silencio. Y en ese instante, todos sintieron que algo importante estaba a punto de decirse. Liam se aclaró la garganta y, con una voz firme y clara, dijo, «El año pasado, en mi cumpleaños, ni siquiera tenía voz». Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Grace estaba junto a la pared del fondo, con una mano apretada contra el pecho. Michael permanecía a su lado, con los ojos brillantes. No pedí ningún deseo. Pensé que, aunque lo hiciera, nadie me escucharía. Suspiró. Pero este año no necesito pedir nada, porque todo lo que podía soñar ya está aquí. Miró directamente a Michael. Tengo un papá que nunca dejó de buscarme. Luego miró a Grace. Y tengo una mamá que me encontró antes de que yo pudiera encontrarme a mí mismo. Sonrió con timidez, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no necesito deseos, porque ya tengo una familia. Las lágrimas corrieron libremente entre el personal, los niños y los amigos que observaban desde los rincones. Grace dio un paso al frente, sin poder contenerse, y abrazó a Liam. Michael se unió, poniendo una mano en la espalda de su hijo y entrelazando luego los dedos con los de Grace. Liam se apretó contra ambos, riendo, mientras todos aplaudían. A lo lejos ya comenzaba un nuevo mural, un árbol de ramas amplias y 3 figuras tomadas de la mano. La luz del sol entraba por las ventanas, y allí, en silencio pero con fuerza, una familia permanecía unida, ya no perdida, sino elegida. La semana siguiente al cumpleaños de Liam, la casa de la luz del sol estaba más viva que nunca. La brisa de primavera danzaba por las ventanas abiertas, llevando el aroma de flores silvestres. La risa y la música llenaban el aire. Los niños jugaban bajo la casita del árbol recién construida. El centro se había convertido en algo más que un lugar. Se había vuelto un hogar. Aquella tarde, Grace estaba de pie en el jardín detrás del centro, observando cómo el sol se ocultaba tras las colinas. Tenía las manos cubiertas de tierra después de plantar nuevas hierbas con los más pequeños. Llevaba un suéter amarillo suave, el cabello recogido en una trenza suelta, las mejillas encendidas por la alegría y los últimos rayos del día. Michael se acercó en silencio, sosteniendo una caja entre las manos. Y una vez más, el destino habló en voz baja. Michael iba vestido de forma sencilla, sin traje ni corbata. Solo un hombre que había dejado atrás el peso de imperios corporativos por algo mucho más real. Liam caminaba detrás de él, sosteniendo un gran ramo de dientes de león y violetas del bosque. «Hola», dijo Michael con suavidad. Grace se volvió y sonrió. «Hola». Michael respiró hondo y miró a su alrededor. Creí que sabía lo que era sentirse pleno. Aviones privados, mercados bursátiles, aplausos en salas de juntas.
Pero nada se compara con esto. Con ver a Liam dormir sin pesadillas, con escuchar tu risa en estos pasillos, con ver a un niño perdido cruzar estas puertas y encontrar esperanza. La sonrisa de Grace tembló. Se llevó las manos al pecho. Michael se arrodilló despacio sobre una rodilla. Abrió la caja que llevaba, revelando un anillo sencillo y elegante. En el interior brillaba una inscripción delicada. Donde el amor nos encontró, ahí nos quedamos. El personal y los niños que miraban por las ventanas soltaron suspiros y exclamaciones suaves. Michael alzó la vista hacia ella. Su voz era firme y cálida. Grace, salvaste a mi hijo, pero también me salvaste a mí. Me trajiste de vuelta de una vida de soledad y silencio, como hiciste con Liam. No reemplazaste a nadie. Te convertiste en justo lo que les faltaba a nuestros corazones. Extendió la mano y tomó la de ella. Te casarías conmigo y me ayudarías a construir una familia donde el amor no se hereda, sino que se elige cada día. Liam se acercó y colocó una de las violetas en la mano de Grace. Sus ojos se llenaron de lágrimas, los labios se abrieron, pero no salió sonido. Miró a Liam, que sonrió y dijo en voz baja, «Di que sí, mamá». Grace rió entre lágrimas, asintió y se arrodilló para abrazarlos a los dos. «Sí», susurró. «Sí, lo quiero más que nada en el mundo». Desde el edificio estallaron aplausos y gritos de alegría. Los niños salieron corriendo, rodeándolos en un torbellino feliz. Y bajo esa luz plateada, todo encontró su lugar. Más tarde, esa misma noche, a la luz de la luna, los tres estaban de pie frente al nuevo letrero de madera tallado en la entrada de la Casa de la Luz del Sol. En letras grandes y llenas de cariño se leía, «La verdadera familia no se construye, se elige». Debajo, en letras más pequeñas y con la caligrafía de Liam, alguien había grabado, «Ya no estamos perdidos». Dentro brillaba una luz cálida. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y voces suaves cantaban canciones de cuna. El amor había llenado cada rincón. Y en el centro de todo estaban ellos, una mujer que una vez le sirvió leche a un niño mudo, un hombre que creyó tenerlo todo, y un niño que ahora tenía voz y familia, no perfecta, pero verdadera. Y eso lo hacía todo completo. A veces, las familias más extraordinarias no nacen. Se forman acto a acto, con gestos de bondad. Grace nunca pensó que sería madre. Michael no esperaba encontrar el amor en una tranquila cafetería. Y Liam jamás creyó que volvería a hablar. Pero en un mundo que a menudo olvida a los silenciosos, a los perdidos y a los pequeños, ellos se encontraron. Se eligieron. Y eso lo cambió todo. Porque el hogar no es un punto en el mapa. Es una mano que te sostiene bajo la lluvia, un dibujo dejado sobre una mesa en una cafetería, una voz suave que dice, «Confío en ti». Y el amor es la decisión de quedarse.